Hola gente random, hoy quiero que me acompañen a conocer uno de los lugares más icónicos de Santiago, que es el Parque Forestal, pero con otro punto de vista, porque acá en las primeras décadas de 1900 funcionó una laguna que a día de hoy ya no existe. ¿Por qué se creó? ¿Cuál es su historia? ¿Y por qué dejó de funcionar? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Estamos en un Santiago y en un Chile a puertas de su centenario en 1910. Una aristocracia afrancesada buscaba proyectarse en grandes obras públicas como por ejemplo el Palacio de Bellas Artes y también la Estación Mapocho en la misma línea de este parque. El Parque Forestal fue inaugurado en 1904, trabajo del paisajista francés Georges Dubois, bajo una propuesta del académico y político Paulino Alfonso. Esta gran extensión se le ganó al río Mapocho luego de la canalización de 1888 a 1891. Estas zonas por donde nosotros caminamos normalmente se inundaban. Como podemos ver en este mapa de 1826, en este de 1841, y también en este de 1875. Dentro de la creación del enorme parque se consideró la creación de una laguna debido a que históricamente las entradas del río Mapocho habían dejado un enorme hoyo que era muy complejo de nivelar y casi imposible de tapar. Y es por eso que se optó por armar lo que vamos a conversar el día de hoy, la laguna del Parque Forestal. La laguna fue realizada entre 1902 y 1904, lista para la inauguración del parque y tenía una extensión de 8.000 metros cuadrados. Y la podemos contrastar con los otros mapas que les mostré, con este mapa donde se ve la laguna que corresponde a 1911. Ya con el parque listo, solo quedaba llenarlo de vida. Aquí es cuando el Club Náutico de Santiago toma su concesión. Dentro de sus primeros atisbos aparece un gran tobogán que llamaba la atención de los ya en esa época santiaguinos sorprendidos. Y así es como también el Club Náutico trajo la montaña japonesa. Ahora, como dato random, en las publicidades de la época ya estaba ocurriendo la guerra ruso-japonesa y no se sabe si el nombre de montaña japonesa era a favor del país nipón o simplemente coincidencia porque ya existía la montaña rusa, ellos le colocaron montaña japonesa. El tema es que la montaña japonesa era una rampa gigante por donde se deslizaban botes a gran velocidad, muy similar a cualquier juego acuático que hayan visto. Ahora, lo que me causa mucha curiosidad y de lo que no hay información es el valor que tenía la entrada al juego, porque en las crónicas de la época cuenta que se deslizaron por ahí los siguientes matrimonios. Y los voy a leer, partiendo con Enrique Concha y Josefina Subercasó, después Pedro Íñiguez y la escultora Rebeca Mate, también Agustín Edwards y Olga Buch, terminando con Fernando Álamos y Ana Lyon. Pero también se deslizaron las señoritas Luz Lyon, Blanca Sañartu, Teresa Riesco, María Luisa Edwards y Teresa Sanfuentes, por lo que me da a entender que a lo mejor la entrada no era muy barata. Otra atracción fue el vaporcito Esmeralda. Era una de las más vistosas de toda la laguna, en la que se podían subir hasta 12 personas y funcionaba con un motor a vapor. No hay detalle de hasta cuándo funcionó la montaña japonesa, pero se estima que no fueron más de 2 años. En su última etapa, la laguna del Parque Forestal recibió el nombre de Parque Veneciano, un nombre bastante obvio para atracciones que tienen que ver con botes, aunque también contaba con otras atracciones y también kioscos. El Parque Veneciano fue inaugurado el 2 de noviembre de 1935 por el empresario J. Stevenson, como un aire fresco a la alicaída laguna. Una de las cosas más curiosas del parque y que uno siempre se pregunta es por qué hay una especie de castillo o castillito justamente en una esquina. Y es que precisamente en ese castillo funcionaba la Capitanía de Puerto y dentro estaban las compuertas que dejaban entrar más agua o menos agua directamente desde el río Mapocho. Entonces el agua de la laguna del Parque Forestal correspondía a las aguas del río Mapocho. Y en la parte de atrás, donde están los juegos de niños, es donde estaba el muelle y también una explanada para almorzar y también tomar un café. Siempre es grato encontrarse con estas placas del Instituto de Conmemoración Histórica que cuenta que Álvaro Casanova Centeno
pintor y arquitecto y diplomático, diseñó este, entre comillas, castillito para la administración del parque forestal. Así que ya sabemos que cuando veamos este castillo, correspondía a la administración, la sala de máquinas y las compuertas que dejaban entrar agua del Mapocho hacia la laguna del parque forestal. Toda esta zona era denominada Plaza de la Marina, desde Baquedano hasta el Museo de Bellas Artes, nombre que le venía muy bien debido a que estaba el Club Náutico y también la laguna. Como se pueden dar cuenta, todo el espacio que está acá está con piedra canteada hasta este punto, que era donde la gente se subía a los barcos. Y de los pocos vestigios específicos que quedan ya es esta última argolla que corresponde a cómo anclaban o enganchaban a los barcos a este muelle para que no se fueran por la laguna. Qué bueno que por lo menos queda uno acá. Para allá no queda absolutamente nada más. Lo que tengo dudas es cómo la gente entraba al barco. Probablemente haya sido justo aquí donde está la argolla, porque siento que es una materialidad diferente a la que está acá, porque como que lo taparon. Quizás la parte donde entraban ellos a los barcos, a los botes, era justo aquí, en este lado, y para que no se cayeran los niños por los juegos que están al otro lado, pusieron ladrillo y lo taparon. Pero se nota que es diferente uno del otro, entonces muy probablemente la subida a los barcos haya estado justo en ese lado. Lo mismo que sucede también acá. Cambia la materialidad, se convierten en ladrillos que se nota que está como tapado. No creo que hayan perdido como el estuco, no sé, pero probablemente haya sido ahí donde la gente se subía a los barcos. Muy bonito, y nos da también luces de la depresión que se generaba en la laguna del parque forestal, porque por ejemplo ahora donde yo estoy parado debería haber habido agua. O sea, todo esto es agua, 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 agua. O sea, el agua llegaba hasta acá, era casi 1,70 m, 1,80 m más o menos de agua hasta el punto de aquí. Ahí la gente se ponía a mirar. Algo importante que tengo que decir es que en las fotos que les he ido dejando son a lo largo de 4 décadas, y es por eso que en algunas el nivel del agua es muy alto y en otras es muy bajo. Probablemente muchos de ustedes hayan pasado por el parque forestal y hayan visto esta plaza de juegos, que es precisamente esta. Ahora, yo desconozco si es que estas rejas correspondían a la época original donde estaba la laguna. Me gustaría creer que sí, se ve como de época, ojalá que sea así. Y acá es donde estaba el muelle. A día de hoy es una plaza de juegos bien moderna. Tiene incluso este piso como de acolchado, no sé qué material será. Y acercándonos casi al final ya vemos como lo más antiguo. Las paredes, estas amarillas, que corresponderían al muelle de la laguna del parque forestal. Por acá se colocaban las personas que venían a pasear en estos botes, botecitos, embarcaciones de la laguna. Y como hemos visto, la mayoría deben haber sido aristócratas de la época, que venían con su traje, su vestido, se colocaban acá y disfrutaban de esta maravillosa laguna, que a día de hoy ya no existe, pero la estamos conociendo a través de este video. Y yo creo que acá es un buen lugar para ver el ejemplo de la depresión que tiene el parque forestal justo en la laguna, porque acá va bajando, se mantiene abajo unos 2 metros bajo el nivel que estamos nosotros, y luego por allá vuelve a subir y se siente la depresión, se siente que hay un espacio como si fuera una piscina vacía, que obviamente en ese momento no existía ninguno de estos árboles, ni ese camino, ni las sillas, ni los basureros, ni tampoco las luces, nada, era solamente agua, como pueden ver en las fotos que le he ido dejando a lo largo del recorrido. Y hasta este punto llegaría a lo que sería ese muelle antiguo, que me imagino que tampoco debe haber tenido plantas por ahí, eso debe ser más moderno. Y acá hay una reja que sí debe corresponder también a la época, por donde probablemente subía la gente que se iba a embarcar. Me imagino que por la depresión que hay acá, todo esto estaba tapado con agua. Quizás acá era donde las personas se subían a los botes, porque por allá vimos que habían algunos ladrillos que podía ser que faltaba una parte donde quizás se subían, o era por acá. Llegaba el barco, el bote, por este sector donde estaba lleno de agua, y las personas se subían acá. No sé si esto era una entrada y salida del muelle o para embarcarse en los botecitos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este video, de contar la historia de la laguna del parque forestal. Era una historia que yo conocí hace bastante tiempo y considero que puede ser una historia un poco escondida, no muy popular sobre el Santiago de antaño, el Santiago nostálgico. Así que quería preguntarle, ¿ustedes conocían esta historia? ¿Habían visto alguna vez fotos de la laguna del parque forestal? A lo mejor sus papás, sus abuelos o alguien más añoso de la familia quizás les contó que aquí había una laguna. Me gustaría saber si tienen alguna historia o curiosidad o anécdota sobre esta laguna.
La gran atracción eran los autos liliputenses, que no eran más que autitos chocadores que funcionaban a benzina y que corrían por una pista y no en una cancha como los que conocemos el día de hoy. Y además aceleraban a un máximo de 28 kilómetros por hora. También estaban los autobotes que funcionaban en la laguna. Eran para 2 personas, tenían un volante y funcionaban con una hélice a benzina. Podríamos decir que su mejor momento era cuando cerraban tipo 12 de la noche y todo este espacio quedaba completamente iluminado. Así que era un paseo obligatorio, sobre todo para los jóvenes de la época. Yo creo que con esta imagen ya queda bastante claro lo que hablamos de la depresión donde estaba la laguna. Todo esto para acá era laguna, laguna, laguna. Todo eso estaba bajo el agua. Y el segundo vestigio interesante es este puente que se ocupaba netamente para pasear y para cruzar. Al parecer está construido de madera. Ah, no, no es madera. O sea, simula una madera, pero al parecer es como hormigón. Y tiene un armazón de fierro. Por eso ha durado tantos años y tanto tiempo. Y acá, como pueden ver en la foto, el puente estaba en una altura considerable, pero lo que no descarto es que el puente y la foto hayan sido en la época en que la laguna estaba en proceso de secado. Es un puente muy bonito, no sé de qué estilo estará construido, es como muy raro, tiene como muchas ramificaciones. Yo creo que a lo mejor intentaba simular como un árbol caído y que la gente cruzara así como medio trekking en un árbol que se cayó. Yo creo que quizás esa sería la idea. Esta parte se entiende que simula un tronco, y va el tronco hacia allá, va el tronco hacia allá. Y por acá hay un tronco más grande aún, que es como la parte de inicio del puente, pero ya que lo revisamos no era madera, sino que era concreto. Y también de repente uno no se pone a pensar o no se sienta a mirar o a observar de que a lo mejor este puente no va con la misma construcción o la misma forma que el otro mobiliario, como las bancas clásicas, las farolas, los basureros. Entonces, claramente esto corresponde a otra época. ¿A cuál época? La de la laguna. Entonces, es de los pocos grandes vestigios que por suerte siguen estando acá, y esperemos que cuidemos estas cosas y que las pongamos en valor, porque conociéndolas sabemos la importancia que tienen. Aquí tenemos el antiguo puente de la laguna del Parque Forestal. Cuando pasen por aquí, piensen en la laguna. Como dato random, este lugar por ley tiene otro nombre. Desde 1967 oficialmente se le llama Parque Forestal Rubén Darío, en honor al poeta nicaragüense que vivió en Chile entre 1886 y 1889 y que incluso tiene una escultura. Bueno, por suerte o mala suerte, la fuente de agua está en mantención. Esperemos que se arregle hasta en agosto. No, en junio ya debería estar lista, ¿no? 30 del 6 ya debería estar lista. Pero nos va a servir para acercarnos un poco a la escultura de Rubén Darío. Que no sé si él será Rubén Darío. Pero claro, es un personaje que tiene algo en la mano como una especie de zampoña, no sé. Pero está bien interesante, bien grande la escultura, y atrás tiene una lira que dice: Rubén Darío, por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella, el agua dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. Cantos de vida y esperanza del poeta Rubén Darío. Ahora voy a apelar a su conocimiento, tengo una duda. Por las fotos que yo he visto, por las pinturas, no sé, él no es Rubén Darío, no se parece en nada, y no sé si será algún personaje de las obras de Rubén Darío. Si es que alguien lo sabe, obviamente lo deja en los comentarios. Y acá hay más información de la obra. No, de hecho acá está el nombre oficial del Parque Forestal, como ustedes pueden ver acá, dice Parque Forestal Rubén Darío, homenaje del pueblo de Chile al inmortal poeta nicaragüense con motivo del centenario de su nacimiento, el 18 de enero de 1967, inaugurado por Ignacio Lacno, Reinaldo Navas y toda la gente ahí. Ley número 16.660. Así que ya saben, cuando vengan al Parque Forestal tienen que decirle Parque Forestal Rubén Darío. Otra cosa que me da pena es que esta placa con información está en muy mal estado y lamentablemente no podemos ver el nombre de la persona que hizo este trabajo, que estaba por ahí, porque justo dice escultor y no se alcanza a ver nada más. Así que bueno, dejamos pendiente el nombre del escultor, pero tenemos acá un espacio bien bonito del Parque Forestal Rubén Darío, aquí en pleno, obviamente, Parque Forestal. Yo creo y estimo que la parte ahora donde están los juegos
más cercano al puente Purísima que está por acá, debe haber sido la parte más profunda de toda la laguna. O sea, acá debe haber tenido, en comparación a lo que está allá, quizá unos 3 metros debe haber sido lo más profundo de esta laguna. Sí, porque ahí se nota la diferencia entre la vereda, donde viene la gente caminando, hasta donde estoy yo, que debe ser como 2,5 metros, máximo 3 metros. No sé si en algún punto haya sido más profundo que eso. Sin embargo, muchos vecinos del parque se quejaron de los ruidos y también de los horarios, que a veces se extendían hasta las 3 de la mañana. Y es por eso que se canceló la concesión. Con el éxodo del parque veneciano hacia el parque Cousiño, se pensó en construir una enorme sala de juegos, salas de lectura y también baños, construcción que nunca se materializó. Sumado a eso, siempre se hablaba de lo insalubre que era el agua, de los malos olores que emanaba y también de la debilitación del terreno. Inconvenientes que habrían sido mejorados ya entrando al centenario de la República en 1910. En crónicas de la época, la laguna quedó en desuso hacia 1930, hasta que finalmente en 1944 la laguna fue completamente secada, dejando solamente la depresión por la que caminamos hoy de un Santiago que recordamos con nostalgia. Gente random, espero hayan disfrutado este recorrido y como siempre, si es que ustedes tienen algún otro dato o información o si conocen algún otro vestigio que quede de esta laguna, les pido que lo dejen en los comentarios. Soy Benja Estivil y nos vemos en otra historia.